Pues si pensamos por un momento en la siguiente escena, ¿no? Es de noche, miramos al cielo y vemos la luz parpadeante de un avión comercial cruzando las nubes. Claro, da muchísima tranquilidad ver algo así. Exacto, porque representa el triunfo de la física moderna. Sabemos que la gravedad nos mantiene en el suelo. Y bueno, sabemos que la aerodinámica mantiene esa mole de metal en el aire. Todo es predecible, las reglas del juego están clarísimas. Sí, son inquebrantables. O sea, es la base de cómo entendemos el mundo físico todos los días. Si dejas caer una manzana, pues cae. Si empujas el aire hacia atrás con una turbina, el avión va hacia adelante. Es física pura. Pero luego abres los archivos de incidentes aéreos y militares inexplicables y de repente parece que alguien cambió las reglas del juego cuando no estábamos mirando. Y por eso hoy vamos a iniciar una exploración a fondo de un material increíblemente denso y complejo. Se trata de los escritos de Stan Deyo, específicamente la edición del milenio de su libro La conspiración cósmica. Y vaya que es un texto denso. Demasiado. Y a ver, para quienes nos escuchan hoy, quiero hacer una pequeña pausa y dejar algo súper claro antes de arrancar. No estamos aquí para decir que Stan Deyo tiene la razón absoluta, ni para validar o respaldar las teorías de conspiración, ni las posturas políticas, ya sean de izquierda o derecha, o las visiones esotéricas que llenan estas páginas. Totalmente de acuerdo. Nuestro papel hoy es puramente analítico. Como investigadora, la idea es ponernos el sombrero objetivo para examinar las ideas tal y como Deyo las presenta, sin tomar ningún bando. Exacto. Es desarmar el rompecabezas y reportar. Así que, a ver, analicemos esto. Preparen su mente porque este es un viaje salvaje. Empieza con aviones que se desvanecen en el aire y termina con códigos ocultos impresos en el dinero que usamos todos los días. Y me parece que el mejor lugar para empezar es la anomalía que detona todo este misterio. Octubre de 1978, en la costa de Australia. Ah, el caso de Frederick Valentich. Ese mero. Él estaba volando una avioneta Cessna, y según los registros que cita el libro, algo lo intercepta. ¿Qué dicen exactamente las transcripciones de ese vuelo? Es un caso documentado escalofriante. Valentich se comunica por radio y reporta que una nave enorme está orbitando sobre él. Y es muy específico con los detalles, o sea, describe 4 luces brillantes de aterrizaje, una luz verde intensa y un exterior que parece metal pulido. Wow. ¿Y qué pasa después? Pues de un momento a otro, Valentich reporta por radio que su motor está tosiendo, que está fallando. Sus últimas palabras registradas son que esa nave de aspecto metálico está flotando estática sobre él. Luego la torre de control solo capta un ruido metálico ensordecedor y prolongado. Uf. Y la avioneta desaparece sin dejar rastro. Se esfuma, literalmente. Y bueno, el libro no se queda solo con aviones. Hay otro caso que a mí me voló la cabeza en los apuntes, que es el del ejército chileno. Sí, el caso del cabo Armando Valdés en 1977. Es loquísimo. Valdés estaba de patrulla con sus hombres cuando ven una luz intensamente brillante descendiendo. Él se acerca a investigar y literalmente desaparece frente a los ojos de todo su pelotón. Se desvanece de la nada. Así es, durante 15 minutos. Cuando reaparece, colapsa en el suelo. Pero el detalle que Deyo resalta aquí no es solo que volvió, sino cómo volvió. Ajá, este detalle es clave. En esos 15 minutos que estuvo ausente, a Valdés le creció una barba de 5 días y el calendario de su reloj de pulsera mecánico marcaba 5 días en el futuro. A ver, es un evento aterrador, sin duda, pero también es el truco definitivo para cualquiera que esté intentando dejarse crecer la barba rápido, ¿no? 15 minutos y ya tienes el look del leñador. Totalmente. Pero, hablando en serio, si juntas un avión al que le falla el motor por una luz verde, un soldado que viaja en el tiempo biológicamente, y los reportes que también menciona el libro sobre ganado mutilado con quemaduras quirúrgicas y sin una gota de sangre, pues la mente de cualquier persona dice, listo, son extraterrestres. Caso cerrado. Claro. Y lo fascinante aquí es que Deyo le da un giro completo a esa conclusión. Él argumenta enfáticamente que no estamos lidiando con visitantes de otro sistema solar. Ah, ¿no? No, para nada. Según su investigación, todo esto es tecnología humana secreta. Está hablando de aeronaves de propulsión electrogravitacional desarrolladas aquí en la Tierra por contratistas de defensa. El argumento central es que estos mal llamados platillos voladores son en realidad naves que usan procesos eléctricos de altísimo voltaje y baja frecuencia para alterar la gravedad misma.
Para la audiencia que está tratando de imaginarse cómo demonios funciona eso, porque francamente suena a magia, se me ocurre esta analogía. Pensemos en un tren bala de levitación magnética, o sea, un maglev. Ajá, el que flota sobre las vías. Exacto. Ese tren usa imanes para anular la fricción. Ahora, si llevamos ese principio a un nivel atómico y atmosférico, si logras alterar la polaridad de la masa misma de una nave, la gravedad de la Tierra deja de actuar como un ancla. Ya no necesitas empujar el aire hacia atrás con combustible ardiente como lo hace un cohete. Simplemente manipulas el campo gravitatorio alrededor del vehículo. Es una analogía muy útil, la verdad. Y de Collo no saca esto de la nada, rastrear la historia técnica de este concepto. El texto cita artículos del New York Herald Tribune de 1955, escritos por Ansel Talbert, que era un reconocido editor de aviación de la época. Ok, o sea que había prensa cubriendo esto. Sí, Talbert reportaba abiertamente que mentes brillantes como Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, y J. Robert Oppenheimer estaban involucrados en consorcios para, y cito textualmente, conquistar la gravedad. Además, el libro detalla una filtración de la revista Interavia de 1956 sobre los experimentos de un físico llamado Townsend T. Brown. ¿Y cómo funcionaban esos experimentos de Brown según el texto? Porque decir conquistaron la gravedad es una afirmación gigantesca. Pues de ello explica el efecto Biefeld-Brown. Básicamente, Brown construía condensadores asimétricos en forma de disco y los cargaba con millones de voltios. Al aplicar este altísimo voltaje, descubrió que el disco reducía su masa y generaba un empuje hacia el polo positivo. ¡Wow! Sí, el voltaje extremo, según esta teoría, altera la relación de la materia con el éter o campo gravitacional. Crea una especie de pozo gravitatorio localizado frente a la nave, y la nave simplemente cae constantemente hacia ese pozo. Eso explicaría por qué estas naves pueden hacer giros de 90 grados a miles de kilómetros por hora sin que la fuerza G mate a los pilotos. O sea, la nave y todo lo que está dentro de su campo se mueven como un solo sistema aislado. Exactamente, alteran la inercia. Eso explica por qué el motor de Valentich falló. Estaba atrapado en un campo electromagnético masivo. Claro, pero a ver, aquí me surge un problema logístico gigante y quiero hacer un poco de abogado del diablo como escéptico. Para generar millones de voltios de manera sostenida y deformar la gravedad, necesitas una cantidad de energía absurda. Si no son extraterrestres y son humanos, ¿dónde está el enchufre? Esa es la gran pregunta. Claro, porque no puedes ponerle un tanque de combustible del tamaño de un edificio a un disco volador. Y el libro responde a esa pregunta retrocediendo en el tiempo hasta finales del siglo XIX, directamente a la figura de Nikola Tesla, específicamente a su experimento en Colorado Springs en 1899, que por cierto fue financiado con $30,000 por John Jacob Astor. Una fortuna para la época. Absolutamente. Y ahí Tesla descubrió algo que llamó ondas estacionarias. Él no veía a la Tierra como un simple trozo de roca flotando en el espacio. Para él, el planeta entero, con su corteza y la ionosfera arriba en la atmósfera, funcionaba como un capacitor esférico gigantesco. Básicamente, dos placas que conducen electricidad, con el aire en el medio actuando como un aislante. Precisamente, Tesla creía que si inyectabas la frecuencia correcta en el suelo, podías usar el planeta entero como un cable para transmitir electricidad de forma inalámbrica. Él estimó que la resonancia de esta cavidad terrestre era de unos 150 kHz. Para que lo visualicemos un poco mejor, es como si la Tierra fuera una campana gigante de metal. Si la golpeas con un martillo de goma normal, no pasa nada, pero si la golpeas con el martillo adecuado y con la frecuencia perfecta, toda la campana empieza a vibrar, a zumbar. ¡Qué buena imagen! Tesla quería hacer que el planeta zumbara con energía eléctrica entonces. Y según ello, los gobiernos modernos perfeccionaron ese martillo. El libro apunta directamente a bases militares ultra secretas. La más prominente en el texto es Pine Gap, que está ubicada en el medio de la nada en Australia. Ah, sí, la base conjunta de inteligencia. Esa misma. El autor detalla que debajo de las instalaciones de superficie hay un pozo perforado que desciende a más de 28,000 pies de profundidad. Estamos hablando de una locura, perforando la corteza terrestre.
De Jocchio argumenta que esto funciona como una inmensa antena de muy baja frecuencia, o VLF, diseñada para bombear energía resonante, algo así como 14.336 hercios inyectados a la Tierra sin parar. Espera. Frena ahí un segundo porque mis alarmas están sonando. ¿Me estás diciendo que una antena metida en un agujero en Australia está transmitiendo energía para alimentar, digamos, submarinos nucleares o naves en el otro extremo del mundo? ¿Así es? ¿Cómo funciona eso físicamente sin freír a todo lo que esté en el medio? Suena a ciencia ficción pura. De ello lo explica usando el concepto físico de los antípodas. Imagina las ondas de energía VLF irradiando desde Pine Gap y viajando a través del subsuelo y la ionosfera. Como la Tierra es una esfera, esas ondas viajan por todos lados y obligatoriamente convergen en el punto geográficamente opuesto del globo. O sea, se concentran al otro lado. Exacto. Cuando todas estas ondas chocan en ese punto focal, interfieren entre sí creando un campo de altísima densidad energética. El autor lo describe como un anillo de humo invisible de energía. Un submarino solo tiene que posicionarse en esos nodos para recargar sus baterías. Increíble. Y el libro afirma que Rusia hacía lo mismo con una enorme estación VLF en Riga, que inundaba las radios de onda corta de todo el mundo con un misterioso zumbido. Vale, te sigo la corriente con la premisa porque tiene su propia lógica interna, por más extrema que suene. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si estamos usando el planeta entero como un microondas gigante, bombeando gigavatios de energía, eso no puede ser gratis. ¿Qué le hace ese nivel de voltaje a nuestra atmósfera y a nuestra propia biología? El libro entra de lleno en esa consecuencia, y de ello lo llama guerra climática. Suena pesado. Lo es. Según él, estas gigantescas ondas estacionarias alteran la atmósfera creando bloqueos climáticos. Estas cúpulas electromagnéticas actúan como montañas invisibles que desvían las corrientes, causando sequías extremas en países enemigos, alteración de la capa de ozono y hasta el derretimiento de casquetes polares para inundar costas. Convertir el clima en el arma de destrucción masiva perfecta. Porque, a ver, ¿a quién culpas de una sequía? A la naturaleza, claro. Exacto. Pero si alguien tiene el botón para inundar continentes enteros, más le vale tener un buen paraguas, ¿no? Y lo tienen, según el texto. El autor menciona el proyecto Arca de Noé, una red de 96 búnkeres subterráneos supuestamente construidos por Estados Unidos para salvar a la élite de un desastre climático mundial. Y si conectamos esto con el panorama general, de ello no se detiene en la Tierra, levanta la vista hacia el Sol. Sí, en las notas vi que introduce algo de los planetas tirando del Sol. Exactamente. Explica que los planetas actúan como pesos magnéticos. Cuando se alinean, con un pico que él proyectó por computadora en 1982, tiran del Sol de forma asimétrica, causando enormes manchas solares y llamaradas. Y aquí es donde la investigación se vuelve biológica, que la verdad fue lo que más me impactó. Yo cita a científicos como el Dr. Michel Gauquelin, explicando que estas llamaradas nos bombardean con ionización extrema. Y eso nos afecta directamente. Sí, altera literalmente las cargas eléctricas de las células humanas. Modifica el potencial de la membrana volviéndola positiva, lo que supuestamente facilita la entrada de virus y altera el sistema nervioso. Lo cual provoca picos globales de agitación social, locura e inestabilidad masiva. Es como si todo el planeta estuviera bajo el efecto de una luna llena pero multiplicada por 1000. Entonces, a ver, recapitulando. Tenemos naves que anulan la gravedad, energía transmitida por la Tierra, manipulación del clima global y de la mente humana. Llegados a este punto, ¿quién está manejando todo esto? El libro dedica una gran parte a los titiriteros y nos lleva a la historia de las sociedades secretas. De ello rastrea el origen desde la mística figura de Thoth y Hermes, pasando por la infiltración de la sabiduría de Moisés y el templo de Salomón. Hasta llegar a los sospechosos habituales, imagino. Exacto. Hasta 1776, cuando Adam Weishaupt funda los Illuminati de Baviera. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque Weishaupt no formó un club de lectura. El texto enumera 6 puntos de su manifiesto, y son radicales. Abolir monarquías, abolir propiedad privada, abolir el patriotismo, la herencia, la familia y finalmente la religión. Es un manual para desmantelar la sociedad entera. Y el vínculo crucial que establece de Hoyo es que figuras como Thomas Jefferson
arquitecto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, supuestamente defendía y compartía la filosofía de Weishaupt. O sea que se infiltraron en la fundación de Estados Unidos. Según De Hoyo, sí. Y dejaron su firma a simple vista, en el gran sello de los Estados Unidos. El billete de $1 es el artefacto más común. Si alguien que nos oye tiene un billete a la mano y le da la vuelta, ahí está. Tienes la pirámide sin cúspide de 13 escalones y el ojo que todo lo ve flotando arriba, que el autor identifica como el símbolo del dios egipcio Horus. Y abajo la frase Novus Ordo Seclorum. El nuevo orden de los siglos. Así es. Y de ello se adentra en la matemática oculta. Toma la fecha en números romanos en la base de la pirámide, 1776, el año de los Illuminati. El autor sintetiza una numerología fascinante. Demuestra cómo se descompone ese número. A ver, explícanos cómo hace esa suma. Divide el número romano, y la primera parte suma 1110. De ello, asocia esto con el sistema sexagesimal babilónico, que es de base 60. O sea, la matemática del espacio y el tiempo. Exacto. Luego toma el resto y lo vincula con el sistema centesimal árabe. El texto argumenta que si multiplicas los 1110 babilónicos por la fracción de 0.60 árabes, el resultado es el número 666. ¡Wow! El número de la bestia codificado a simple vista en el dinero. Sí, en la base económica del mundo. Y además, explica cómo las 3 estrellas sobre el águila forman el escudo de David o sello de Salomón, que representa la unión de dos realidades y enmascara este código de dominación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si miramos el panorama completo que De Hoyo dibuja, desde los aviones desaparecidos y antenas alterando huracanes, hasta códigos babilónicos rigiendo la economía, te cambia el esquema de todo. ¿Cuál es la síntesis de todo este material? Pues si resumimos, de acuerdo a las fuentes, vivimos en un mundo donde la historia que leemos es solo la superficie. Existe una subestructura teórica que une la antigua geometría sagrada con la física cuántica, controlada por intereses que operan siglos por delante del público general. Literalmente juegan ajedrez mientras nosotros jugamos damas. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante, especialmente hoy en día. ¿Es posible que el exceso de información en nuestra era moderna sea en realidad una forma de ocultar a plena vista estas estructuras de poder? Entre tanto ruido, la verdad se pierde. Totalmente cierto. Y es importante recordarle a quienes nos escuchan que el valor de este conocimiento, o sea, de analizar estos textos tan extremos, radica en fomentar el pensamiento crítico. Cuestionar lo que damos por sentado. Exacto, frente a todo lo que nos rodea. Ya sea un reporte del clima raro, un fenómeno en el cielo o un simple billete en la billetera. Y bueno, quiero despedirme dejando un pensamiento final para que resuene en la mente de cada oyente. A ver, dinos. Si la tecnología capaz de alterar el clima y los antiguos símbolos de poder se encuentran realmente entrelazados en nuestra economía diaria y en la atmósfera que respiramos, ¿qué otras teorías marginales podrían ser simplemente manuales de instrucción mal entendidos que han estado esperando todo este tiempo a que alguien sepa leerlos? Ahí se las dejo.